Pese a la tendencia de reducir el número de hijos por mujer y a las estadísticas que sostienen que las chilenas postergan cada vez más su maternidad, en las adolescentes los embarazos no se reducen, por el contrario, han aumentado en menores de 14 años incluso. Para conversar de este tema estamos en el estudio con el doctor Ramiro Molina de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, que nos va a explicar un poco este fenómeno. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Cuénteme, ¿cómo se explica este fenómeno? En general, la mujer está retrasando la maternidad, pero las adolescentes mantienen una tasa bien elevada. Exactamente. Bueno, esto ya viene hace de muchos años. A partir de los años 80 empezamos a estudiar el tema en profundidad. Y lo fuimos siguiendo, sobre todo creando un modelo de atención específico para primero atender las adolescentes embarazadas, que obviamente dan una mayor cantidad de morbilidad, especialmente en el nacido vivo. ¿Ya? Morbilidad significa mayor cantidad de enfermedades al momento del nacimiento del niño que nace. Y por lo tanto, desde el año 80 hemos tenido un seguimiento relativamente estricto, y lo único que hemos observado de que hay una cierta tendencia en que en las adolescentes, que se definen entre 10 y 19 años, en las adolescentes mayores de 17, 18 y 19, la tendencia es a bajar el número de nacidos vivos y su natalidad. ¿Ya? En tanto de que en el grupo intermedio, entre 16, 15 y 16 años, prácticamente se mantiene en forma estable, no cambian las cifras. Pero lo que sí nos preocupa mucho de que las que llamamos adolescentes menores, es decir, aquellas que tienen 14 años y menos, o menores de 15 años, como se quiera expresar, que es lo mismo, la tendencia es al aumento. Y eso creo que nos preocupa muchísimo, porque obviamente de que para un país tener anualmente entre 1.000, 1.100 nacidos vivos, hijos de madre de una niña que tiene 14 años y menos, que tiene que estar en otro tipo de proceso de crecimiento y desarrollo, no es sano, no es bueno, no es adecuado. Entonces son indicadores muy finos que están revelando de que el desarrollo en nuestro país aún todavía se mantiene en unas etapas muy estancadas en el campo de la cultura y la educación. Sin duda. Y esto crea mucho impacto. ¿Me puedo quedar en ese punto? Sí, hombre, tú quieras. El nivel sociocultural, podríamos decir. Hay elementos característicos, por ejemplo, en comunas, en ciudades específicas, que den cuenta de que, de otra forma, mientras más acceso a la educación, por ejemplo, hay menos embarazos adolescentes. Correcto. Usted tiene toda la razón del mundo. Es casi como el sentido común eso. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la comuna de Vitacura, y en el caso de la comuna de Providencia, en el año 2009, que tenemos las cifras por comunas del año 2009 y ajustadas por comunas, prácticamente no hubo embarazo en niñas de 14 años y menos. En tanto de que cuando uno calcula sus tasas de fecundidad, es decir, el número de nacidos vivos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, las cifras que hay, por ejemplo, en Vitacura y en Providencia o también en La Reina, son del orden de 3, 4, 2, 3, 4. El promedio nacional es 29. Pero si vamos, por ejemplo, ahora que ya estamos en onda del tema de Aysén, Aysén son las que presentan las cifras más altas. Por ejemplo, la comuna de Tortel en Aysén es 108. Que está muy aislado. Está bastante aislado. En Aysén propiamente tal supera la cifra de 50, en Puerto Cisnes casi 60. De tal manera de que cuando uno mira también los contextos culturales y geográficos, tienen una relación directa con el tema de la fecundidad en adolescentes. O sea, cuando vemos esta cifra, tenemos que, de alguna otra forma, mostrar dos Chiles. Exacto, hay varios Chiles. Y por lo tanto quiere decir, como usted muy bien lo decía, el tema de la educación y del acceso a los servicios de salud integral van dando diferencias en el tema de la fecundidad. Pero también hay dos puntos importantes, y esto lo toca con la calidad de la educación. Es inescapable. En la calidad de la educación y en la calidad de los servicios de salud. Cuando la calidad de educación es alta, se relaciona directamente con posponer la fecundidad.
Y por lo tanto, incluso el inicio de las relaciones sexuales son más tardías en aquellas personas que tienen dos elementos fundamentales. Primero, proyectos de vida. ¿Qué quiero hacer en el futuro? ¿Qué quiero hacer el día de mañana? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cuáles son mis planes futuros? O sea, tengo un proyecto de vida. Y segundo, para tener un proyecto de vida tengo que quererme a mí mismo. O sea, tengo que yo quererme a mí mismo, respetarme a mí mismo y querer a los demás y respetar a los demás. Y eso significa autoestima. O sea, para cambiar... Y la autoestima tiene que ver no con un tema de religión, tiene que ver con un tema de desarrollo y de cultura. Doctor, entonces, para analizar esta cifra y analizar de alguna otra forma un cambio en estos números de cantidad de adolescentes que han tenido hijos de forma anticipada, hay que ver todo un contexto social, como lo hemos conversado, y educacional. O sea, para cambiarlo no es que uno diga, ¿sabes qué? Solo tenemos que, por ejemplo, repartir preservativos. No. Sino que hay un tema mucho más de fondo que involucra mejor educación, mejor acceso. Eso causa risa, porque es ser muy ignorante para hacer un planteamiento de ese orden. Por cierto, de que hay dos pilares fundamentales. Tienen que existir métodos para los cuales las personas decidan prevenir un embarazo si inician una vida sexual. Ya. Pero el otro elemento es que las personas también decidan iniciar una vida sexual cuando se encuentren adecuadamente responsables para asumir las responsabilidades que ello implica. No solamente, digamos, el goce sexual de un coito más o de un coito menos, o de un movimiento, ¿no es cierto?, coital que le va a llevar a un orgasmo. Ese es un tema diferente. En tanto de que cuando las personas tienen mayor cultura, educación, autoestima y proyectos de vida, primero, posponen sus relaciones sexuales. Segundo, si inician su vida sexual, lo van a iniciar con seguridad, es decir, sin el riesgo de un embarazo que no desean o que no quieren. Y el otro tema muy importante, que eso se relaciona con dos fenómenos. Uno, con la calidad de la educación, con la calidad de los servicios de salud y con la calidad de la educación en la familia. Y en esto la familia es muy importante. La familia que proviene de una familia educada, culta, que ya tiene cierto nivel de desarrollo, por cierto que eso lo transmite automáticamente a sus hijos, y las comunicaciones en temas delicados, como en el ámbito de la sexualidad, que tienen coyunturalmente una necesidad de una mayor cultura y educación para poder tocar los temas sin sonrojarse y sin tener conflictos en el tema, se da en otra cultura. Bueno, y por otra parte, es necesario tener que los gobiernos se dediquen a tener dos elementos importantes. Primero, programas de educación sexual. Voy a preguntar, doctor. Y en Chile no tenemos programas. En una época se habló en el gobierno de Eduardo Frei, donde se trató de implementar un sistema, hubo diferentes críticas, y hasta ahora no ha habido ningún planteamiento de fondo. Ahora, ¿cómo? ¿En los colegios, por ejemplo? Sin embargo, el actual gobierno, recuerde usted que a principios del año 2010 se tiene que implementar la ley aprobada a principios del 2011, la ley aprobada en el 28 de enero del año 2010 que tiene dos elementos importantes. Uno, la obligatoriedad de hacer educación sexual en Chile en la enseñanza media. ¿Como y segundo, un ramo más? No como un ramo más. El método no lo dice que deben tener educación sexual. Y el segundo elemento es que todas las mujeres chilenas tienen el derecho a usar el método anticonceptivo, incluyendo la píldora de emergencia. Esos dos elementos están en una ley, es ley chilena. El gobierno actual, a principios del año 2011, implementó un programa de educación sexual, eligiendo siete programas, 3 católicos, 3 no católicos y uno, digamos, intermedio. Bueno, resulta de que el resultado de la aplicación de ese programa, que no lo puedo explicar con detalle, sin embargo ha sido bastante débil y yo diría muy poco ejecutivo. O sea, las cifras lo entonces, realmente por este camino no vamos a llegar a ninguna parte. Fíjese que en Chile necesitamos capacitar a 130.000 profesores en educación sexual. Y eso es muy importante porque la familia no es suficiente para hacer educación sexual, porque a usted y a mí, ¿quién nos enseñó educación sexual cuando estábamos en el colegio? Por cierto que muy poco, o a nadie. ¿Doctor, es posible cambiar estas cifras, revertirlas en el corto plazo o es un trabajo este es un trabajo largo. Este es un trabajo por lo menos de 10, 15 años. Por ejemplo, yo le pongo un solo ejemplo. Fíjese de que Suecia, empezando los programas de educación sexual a fines del siglo pasado,
por allá en los inicios del 1900, ellos se demoraron 40 años en implementar su programa. Lo mismo tienen la experiencia en los países nórdicos y algunos países orientales, de la Europa, oriental. Y por lo tanto quiere decir de que es un tema que tiene que ver con la calidad de la educación, con la cultura. Y nosotros en Chile aún estamos muy lejos, o sea, es mucho el esfuerzo que necesitamos hacer y la educación es fundamental. Y la otra cosa importante es que los servicios de salud deben dar mayor cantidad de recursos económicos para tener programas específicos de atención de adolescentes en el área de la salud sexual y reproductiva. Solamente un ejemplo, todas las clínicas privadas en Santiago y generalmente en Chile tienen programas específicos para la ginecología infanto-juvenil que incluye la salud sexual y reproductiva. ¿Y la salud pública? Y la salud pública prácticamente sus presupuestos han disminuido. Por lo tanto, para atender al 80% de la población más vulnerable, donde se dan la mayor cantidad de embarazos en adolescentes, ojo, y donde se adquieren con mayor frecuencia las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, prácticamente los recursos económicos están muy limitados y yo diría con muchas dificultades en la aplicación y a veces, ¿no es cierto?, con algunas ideologías un poco extremas que rayan con ser inmorales y antiéticas frente a la responsabilidad que tiene un gobierno, que tiene el Estado, no este gobierno, sino que tiene el Estado, que es representado por el gobierno que en un momento dado le toca administrar ese Estado, pero es la responsabilidad del Estado que tiene que poner a disposición de su población estas herramientas fundamentales. Doctor, le quiero agradecer este interesante análisis que hemos hecho durante esta jornada a propósito de las cifras de embarazo adolescente y también ahí puesta en la agenda la tarea de que hay una tarea pendiente, que hay fórmulas que no se han aplicado y que, bueno, ahí están las autoridades también para escucharlo, para tomar nota y también ahora que empieza el periodo legislativo llegar y que se concreten los acuerdos. Y Doctor, muchas gracias por la invitación de CNN, ha sido muy amable y agradable conversar con usted. Igualmente, muchas gracias, doctor. El doctor Ramiro Molina de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología con nosotros aquí en CNN Chile, contigo.